¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más en el cual seguiremos platicando acerca de los array lists, pero ahora veremos cómo crear un array list de números enteros. Para desarrollar este programa estaremos utilizando las ventanas de diálogo para recuperar la información. También aprenderemos cómo agregar un elemento en una posición en particular de un array list. Pero antes de continuar te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, apoyar con un like y en la sección de comentarios nos indiques qué te ha parecido la explicación de este video. Y con ello me estarás apoyando para seguir trayendo más material al canal que te será de gran utilidad en tu formación como desarrollador. Vamos a empezar a divertirnos. Hace un par de videos ya habíamos aprendido cómo crear un array list, pero de objetos de tipo string. Ahora vamos a aprender cómo podemos agregar números enteros a un array list. Para explicar este tema realizaremos un ejercicio, el cual consiste en recuperar el número de habitantes de 3 estados. El nombre de estos estados no lo conocemos y podemos poner estado 1, estado 2, estado 3. Otro requerimiento que tiene nuestro programa es que este puede permitir únicamente ingresar el número de habitantes de 3 estados, más de 3 estados o menos de 3 estados. Y por último estaremos mostrando la información en consola. Aquí tenemos el número de habitantes por cada estado. Abrimos nuestro IDE para empezar con la codificación. Ya que tenemos abierto nuestro IDE, procedemos a crear un nuevo proyecto. Como será un programa muy pequeño, únicamente utilizaremos una clase con su método main. Dentro del método main estaremos desarrollando el código que va a requerir nuestro programa para poder cubrir el requerimiento de nuestro ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de la clase ArrayList. Y dentro de los signos mayor que y menor que estaremos especificando que este array list almacenará únicamente números. Y aquí es a donde entra en juego las clases wrapper, porque si yo hago esto, mi programa va a arrojar un error de compilación. Voy a finalizar la creación de esta sentencia para que se pueda observar con mejor claridad el error. Si nosotros pasamos el mouse sobre este foquito amarillo con el círculo rojo, se nos va a desplegar una pequeña nota donde se indica que se esperaba otro tipo de objeto en este caso y no un tipo de dato in. Por esta razón es necesario apoyarnos de las clases wrapper. Aquí en lugar de int especificaremos la clase wrapper que corresponde al tipo de dato in. En este caso es integer. Desde luego hay que importar el paquete que contiene la clase ArrayList y se encuentra dentro de Java Util. Ahora ya podemos continuar con el desarrollo de nuestro programa. Ahora, para controlar si el usuario que va a usar nuestro programa desea agregar el número de habitantes, podemos desplegar una ventana de diálogo donde se le solicite al usuario que especifique la letra S para agregar el número de habitantes de un estado en particular o N para salir del sistema. Para poder desplegar esta ventana de diálogo utilizaremos la clase JobShowPaint e invocaremos al método showInputDialog para que el usuario pueda ingresar la letra S o la letra N dependiendo de la acción que desee realizar. Y el valor que ingresa el usuario lo vamos a guardar en la variable opción que va a ser de tipo string. Aquí también utilizaremos una variable a la que llamaremos contador. Esta variable nos va a permitir contar el número de estados que va ingresando el usuario. Aquí está mal escrito habitantes. Inicializamos esta variable con 1. Aquí importamos el paquete que contiene la clase JobShowPaint. Sin embargo, aquí encontramos un problema. Requeriremos meter esta instrucción dentro de un ciclo do while, ya que si la dejamos afuera del ciclo do while, esta ventana de diálogo solo se va a desplegar una sola ocasión y lo que nuestro programa nos pide es agregar el número de habitantes pero de 3 estados. Por tanto, cortaremos la instrucción que tenemos aquí. La variable desde luego sí tiene que estar fuera del ciclo do while. Para crear nuestro ciclo do while lo haremos de la siguiente manera.
do, abrimos y cerramos llaves, después especificamos la palabra reservada while, dentro de while colocaremos la condición. En este caso, este ciclo se va a ejecutar siempre y cuando opción sea igual a la letra S. Con la letra S, el usuario estará indicando que desea agregar más elementos a nuestro array list. Desde luego, por cada estado que se vaya agregando, tenemos que incrementar nuestra variable contador en 1. Como este ciclo do while se ejecuta al menos una vez, tenemos que recuperar el número de habitantes que el usuario ingrese cuando ejecute el sistema. Para hacerlo, nos vamos a apoyar de una variable de tipo int a la que llamaremos número de habitantes. La vamos a abreviar de esta manera. Con la clase JobShowPane invocamos al método showInputDialog para poder recuperar el número de habitantes. Ingresamos el mensaje, ingresa el número de habitantes para el estado y concatenamos nuestro contador. Desde luego, el nombre de la variable tiene que estar escrita correctamente. Aquí tenemos un error de compilación porque intentamos guardar un string en un tipo de dato int. Previamente ya habíamos dado una explicación acerca de este tema. Tenemos que recurrir a la clase integer para poder invocar al método parseInt y realizar el casteo. Ya podemos continuar. Nuestro programa nos arroja un error de compilación más, pero es porque no hemos completado esta sentencia. Aquí invocamos al método add, que pertenece a la clase ArrayList y nos permite agregar un elemento. Únicamente copiamos el nombre de la variable, número de habitantes, lo pegamos adentro de los paréntesis del método add y ahora preguntaremos que si el usuario desea agregar más elementos a nuestro array list. Para hacerlo, en la variable opción estaremos almacenando la opción que ingresa el usuario. Con esta instrucción recuperamos la opción que el usuario va a ingresar en la cajita de texto que se va a desplegar en la ventana de diálogo. Almacenamos esta opción en la variable opción y es la que utilizaremos para evaluar mediante esta condición que hemos especificado aquí si el usuario desea agregar más elementos a nuestro array list. Aquí cambiaremos el mensaje. Ingrese la letra S para agregar el número de habitantes para el estado. Aquí incrementaremos el valor que tiene la variable contador más 1. ¿Para qué realizamos este incremento? Porque ahora el usuario visualizará en la ventana de diálogo el mensaje ingrese la letra S para agregar el número de habitantes para el siguiente estado. Si ejecuta una vez el programa, el siguiente estado va a ser el número 2. Si presiona la letra S, va a seguir agregando más elementos y el siguiente estado corresponderá al número 3 y así sucesivamente. Una vez que finalicemos la codificación, podremos visualizar este ajuste que hemos realizado aquí ya en funcionamiento. Concatenamos el siguiente mensaje y N para finalizar. Únicamente para mostrar los elementos que tiene nuestro array list, tenemos que apoyarnos de un ciclo for para que éste vaya iterando elemento por elemento y se vaya mostrando en consola. Especificamos la condición para que el ciclo for siga iterando. En este caso iterará siempre y cuando i sea menor que el tamaño. Para calcular el tamaño de un array list invocamos al método size y en cada iteración incrementamos el valor de i en 1. Para imprimir cada uno de los elementos únicamente utilizamos la instrucción system.out.println. Como nuestro ejercicio no nos especifica el nombre de cada estado, podemos poner estado y concatenamos el valor que va a traer la variable i. En este caso, si se trata de 3 estados, la variable i para el primer elemento va a tener un valor de 0, para el segundo un valor de 1 y para el tercer elemento este va a tener el valor de 2. Como no podemos mostrar el mensaje estado 0, aquí sumaremos 1 al valor de i. Agregamos una concatenación más, 2 puntos, y ahora recuperamos el elemento que se encuentra en la posición i.
Antes de continuar, me gustaría agregar que aquí estamos utilizando la clase wrapper integer porque es la que se asocia con el tipo de dato int. Recuerden que para utilizar los tipos de datos numéricos como son byte, short, int y long, estos deben de cumplir con las características que va a requerir nuestro programa. En este caso, las cantidades que vamos a manejar son un poquito grandes, ya que el número de habitantes que estaremos especificando para este ejercicio va a ser superior a los 700,000. Por tanto, no podemos utilizar la clase wrapper byte porque esta se asocia con un tipo de dato byte y el número que nos permite agregar el tipo de dato byte es mucho menor, al igual que short. Si nosotros aquí cambiamos integer por byte, obtendremos un error de compilación indicando que int no puede ser convertido a byte. Si aquí deseamos manejar cantidades muy pequeñas que pueden ser almacenadas en una variable de tipo byte, aquí sí podríamos especificar la clase wrapper byte. Si son números un poquito más grandes, aquí podremos especificar la clase wrapper short, pero para este ejercicio este no es el caso. Las cantidades que estaremos manejando superan los 700,000, por tanto tendremos que apoyarnos de la clase wrapper integer. Dicho esto, continuamos para verificar si las instrucciones que hemos escrito funcionan correctamente. Clic derecho, Run File. Ya se muestra la ventana de diálogo con el mensaje ingrese el número de habitantes para el estado número 1. Ingresamos el número de habitantes para el primer estado. En este caso serían 850,450. Presionamos el botón aceptar. Ahora nos aparece una ventana de diálogo más con el siguiente mensaje. Ingrese la letra S para agregar el número de habitantes para el estado número 2. Es decir, aquí estamos visualizando que nuestro programa nos está mostrando en el mensaje el número del siguiente estado y esto lo podemos lograr con la instrucción que especificamos aquí. Agregamos la letra S para continuar, presionamos el botón aceptar. Ahora el mensaje que se muestra es ingrese el número de habitantes para el estado número 2. En este caso serían 940,680. Presionamos el botón aceptar. Nuevamente se muestra el mensaje ingrese la letra S para agregar el número de habitantes para el estado número 3 o en lugar de I, ahí era la letra O, un error de dedo, o N para finalizar. En este caso especificaré la letra S para agregar el número de habitantes del tercer estado. En este caso serían 730,980. Presionamos aceptar. El mensaje que ahora nos aparece ingrese la letra S para agregar el número de habitantes para el estado número 4 y aquí en lugar de I tendría que ser O, N para finalizar. En este caso ya no deseamos agregar más elementos a nuestro array list para que no se extienda tanto este video, pero desde luego nuestro programa es dinámico, podemos agregar más elementos o menos elementos sin ningún problema. Aquí únicamente especificamos la letra N, presionamos el botón aceptar y en consola se muestra el número de habitantes para el estado 1, para el estado 2 y para el estado 3. Las instrucciones que hemos especificado han funcionado sin ningún problema. También comentamos a inicios de video que es posible agregar un elemento en una posición en particular. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Antes vamos a corregir este pequeño error que teníamos al mostrar el mensaje en nuestra ventana de diálogo. Únicamente cambiamos la I por la O. Para agregar un elemento en una posición en particular, lo único que tenemos que hacer es invocar al método add que pertenece a la clase ArrayList. Y aquí, desde luego, para que no nos arroje un error de index out of exception, tenemos que calcular el tamaño de nuestro array list invocando al método size y este dato lo podemos utilizar para especificar la posición en la que agregaremos un elemento. El valor que va a tener este elemento va a ser el siguiente, 780,800 por ejemplo. Nuevamente corremos nuestro programa, clic derecho, Run File. Se nos despliega la ventana de diálogo con el mensaje ingrese el número de habitantes para el estado 1, en este caso 789,900. Presionamos el botón aceptar. Este elemento ha sido almacenado en la posición 0. Ahora presionamos la letra N para finalizar y efectivamente
nuestro programa sigue funcionando correctamente. Aquí tenemos el resultado en consola. El primer elemento fue almacenado en la posición 0 y el segundo elemento fue almacenado en la posición 1. Para obtener la posición del segundo elemento que agregamos mediante esta instrucción, únicamente invocamos al método size que pertenece a la clase ArrayList. De lo contrario, podríamos perder el control de nuestro programa y nos estaría arrojando un error que tiene el nombre de Index Out of Exception. Como tarea se queda calcular el número total de habitantes que se han agregado en nuestro ArrayList. Si tienen dudas, pueden escribir en la sección de comentarios y con mucho gusto las estaré revisando. Muchas gracias por habernos acompañado.